Buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta mesa redonda, donde vamos a abordar el tema inteligencia emocional en el ámbito social. Hoy en día, convivir en una ciudad tan conflictiva como es Lima, nos pone a prueba diariamente, porque vemos cosas que nos pasan yendo a estudiar al trabajo, al gimnasio, a entrenar, cosas que son bastante complicadas, ¿no? Injusticias, robos, conductores malhumorados, choferes malhumorados. Entonces, debemos aprender a comprender ese tipo de aspectos y mejorar. Ahora, este aspecto no solo es en el entorno físico, sino también se va al entorno digital, las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Vemos altos niveles de intolerancia y de regulación emocional. Ahora, para analizar esta problemática desde una perspectiva integral, con eso acompañan nuestros especialistas. En mi caso, me presento, soy Anthony y seré el moderador de esta mesa. Y ahora le doy espacio a mis compañeros para que se presenten uno a uno y poder empezar esta conversación. Hola a todos, mi nombre es Lady Castro y yo voy a participar hoy día como experta teórica y conceptual sobre el tema de la inteligencia emocional. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Gabriel Salcedo Rojas y hoy me toca abordar el análisis de los casos reales y el contexto social en nuestra comunidad. Bueno, hola con todos. Mi nombre es Sergio Banto y yo estaré a cargo de proponer estrategias y soluciones prácticas para abordar esta problemática. Muchas gracias por su presentación. Ahora, quisiera tocar el tema la falta de empatía, algo que hemos experimentado todos y hemos visto. La falta de empatía es algo que está creciendo mucho, vemos en la sociedad, y según estudios del MINSA, ¿no? El Ministerio de Salud, nos dice que post pandemia, al estar encerrados en casa, no poder salir, no poder vernos con familiares, amigos, creció mucho el, lo que es el estrés y la ansiedad en la población, ¿no? Entonces, ¿esto qué hizo? Hizo que haya conductas más hostiles, o sea, la falta de empatía culmina en peleas, agresiones, ese tipo de aspectos que son bastante negativos para nosotros como sociedad. Entonces, le quiero hacer la siguiente pregunta a Lady, ¿no? Como experta en el marco teórico. ¿Cómo nos ayuda la ciencia, o mejor dicho, Goleman, para entender esa falta de gestión emocional en la sociedad, que es algo muy importante hoy en día? Ok, muchas gracias por el pase. Para entender este tema es necesario recurrir a Daniel Goleman, pionero de la inteligencia emocional. Goleman señala que esta competencia no se debe realizar ni es solamente de manera individual, sino interpersonal. Destaca aquí dos pilares claves para la convivencia. Uno, la empatía y dos, las habilidades sociales. ¿Cómo Goleman define la empatía? La define como un radar social con la capacidad de sintonizar con los sentimientos, emociones y necesidades de la otra persona. Pues, por ejemplo, cuando estamos en la calle y predomina el egoísmo, es justamente aquí donde comienza a faltar la empatía cognitiva. Además, autores como Salovey y Meyer em, añaden que la inteligencia emocional implica procesar la información de nuestras emociones para así poder guiarlas de una manera constructiva, porque si no regulamos nuestras emociones, a partir de ese momento la convivencia sana se rompe. Es tal cual lo acabas de mencionar, ¿no, Lady? Si nosotros llevamos esta teoría día a día en Lima, pues veremos escenarios cotidianos en el cual el caos, por ejemplo, que tenemos en nuestras avenidas principales, como es la Javier Prado, en la hora punta, ¿no? A veces los empujones que vemos para entrar al metropolitano, las discusiones, con mucha desmedida entre conductores. La gente siempre va a reaccionar de manera muy defensiva, ¿no? A esta vía de forma inmediata. Exacto, y eso tiene una explicación teórica que justamente Goldman menciona.
que es el secuestro de la amígdala. Pues ante el exceso de ruido, de prisa, de calor en la ciudad, la amígdala, o sea, nuestro cerebro emocional, reacciona milisegundos antes que la corteza prefrontal, que es la parte racional. Lo hace justamente antes de que pueda procesar la información y esto hace que la persona grite o insulte de manera impulsiva, antes de poder pensar así en las consecuencias que pueden llevar este tipo de actos. La verdad, ese libro de Goleman me parece muy interesante en el sentido de cómo explica algo tan complejo en un libro y cómo hace entender cómo la neurociencia y la teoría explican lo que vimos en el día a día en las calles. Pero seamos conscientes, esta problemática no solo es, o no solo se limita al lado físico, sino también al entorno digital, ¿no? Vemos en una publicación en Facebook sobre una noticia, vemos comentarios tan divididos y cómo la gente se pelea, incluso lo que es política, la gente cómo muestra su, su falta de empatía, incluso en los partidos de fútbol, los comentarios, un mal jugador, cómo los critican, y no se pone a pensar cómo se puede llegar a sentir esa persona. Entonces, dando esa pequeña introducción, me gustaría hacer la siguiente pregunta a Gabriel. ¿Cómo se manifiesta esta desregulación en las plataformas virtuales? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, así es, ¿no? A veces en las redes sociales que son muy usadas hoy en día, como el TikTok, el Instagram, Facebook y muchas otras más, podemos ver que al menor desacuerdo a veces la gente responde de una manera muy agresiva, con insultos, pueden haber discursos de odio o muchas cancelaciones, ¿no? Funas. Entonces, ante esta falta de contacto cara a cara, lo que provoca es que la empatía disminuye y la verdad es que suele ser muy drásticamente, ¿no? Por eso hace que la gente olvide el impacto de sus palabras, no tiene medidas para poder socializar con la otra persona, ¿no? Y a veces su salud mental puede afectar mucho al receptor. Así es. Me gustaría acotar ahí que teóricamente para comunicarnos de forma asertiva es necesario leer el lenguaje no verbal. Lamentablemente, al estar a través de redes sociales, ya sea como Instagram, TikTok, Facebook y miles más que pueden existir, esto se vuelve un poco más complicado, ya que no hay una forma de podernos ver de manera presencial y ver o tal vez interpretar cómo es que nos estamos sintiendo, lo cual provoca que no tengamos una buena autorregulación y eso es lo que más se necesita, una buena regulación emocional para poder responder desde la visceralidad y no dañar así también a los externos a nosotros. Entonces, diría que podemos decir de que actualmente hay una falta de empatía muy grande y una urgencia en lo que es el control emocional, ¿no? Saber controlar nuestras emociones en situaciones de la emocional, que es la amígdala, me parece. Entonces, según esto, le quiero hacer la siguiente pregunta a Sergio. ¿Qué estrategias o soluciones podemos poner en práctica, tanto a nivel individual como sociedad, para contrarrestar esta situación tan compleja? Gracias por el pase. Desde una perspectiva práctica, nosotros proponemos dos líneas de acción. Primero, a nivel individual, con la técnica de semáforo emocional. Promover la pausa consciente antes de actuar en situaciones de conflicto urbano. En este caso sería, por ejemplo, color rojo para parar y reconocer la emoción, como puede ser ira, frustración, etc. Amarillo para pensar y respirar para evitar el secuestro de la amígdala. Y verde para responder de forma asertiva cuando estemos más calmados, más tranquilos. Y a nivel comunitario y municipal, que sería la otra línea de acción, proponemos que los gobiernos locales implementen talleres de resolución de conflictos y de comunicación asertiva. Puede ser en parques, centros comunitarios, etc.
promoviendo, sobre todo y lo más importante, la inteligencia emocional, un pilar para la seguridad ciudadana. Entonces, creo que podemos concluir que inteligencia emocional es algo muy importante y que debemos darle la importancia necesaria a esto, que necesitamos fortalecer lo que se conoce como el radar de Goleman, ¿no? En su libro, y de alguna manera mejorar lo que es la autorregulación y aplicar esas estrategias de forma asertiva para tener una mejor comunicación. Y creo que eso sería todo. Muchas gracias por sus aportes. Ahora quiero pasar a la parte un poco más tranquila, que es la parte de una reflexión final como estudiantes, ¿no? De cómo fue este proceso para poder tener esta conversación. Personalmente, lo que más traté de usar fue el trabajo colaborativo, de ver, programar buenos horarios que nos convenga a todos, una comunicación efectiva, y lo que también se me complicó fueron los contratiempos, ¿no? Por ejemplo, ahorita siento que mi internet está yendo y veo que no se escucha bien, no sé, y entonces como que eso genera un poco de frustración, pero luego tenemos que usar esas estrategias, calmarnos y ver que se puede dar un buen trabajo adelante. Así es. En mi caso, así como menciona Anthony, han sido casi los mismos problemas. Por ejemplo, el tema del audio, veía que en nuestra anterior aplicación casi todos podían escuchar y yo era la única persona que no podía escuchar el audio y así no podía concentrarme para hacer una buena presentación. Otra cosa, otra competencia que digamos que yo he tenido que aplicar ha sido también el escuchar de manera asertiva, porque esto en sí no se trata solamente de memorizarnos lo que tenemos que decir, sino de entenderlo y entender a quien estamos escuchando para así poder comentar algo al respecto. Dejando eso de lado, también todavía hay cosas que tenemos que mejorar, arreglar tal vez personalmente. Por ejemplo, en mi caso, el estar frente a una cámara se sigue volviendo, sigue siendo algo difícil. Tengo que controlar el estrés por tener algo grabándome personalmente todo el rato y además hacerlo con un límite de tiempo, porque si bien nuestra mesa redonda debe durar solamente 20 minutos, aparte de eso, tenemos tal vez nosotros trabajos o otro lugar importante al que asistir para cosas de nuestra vida personal y tuvimos que alinear cada uno nuestros horarios para poder darnos el pequeño tiempo de así poder realizar nuestra mesa redonda y estar más comprometidos con el curso. Gracias. Bueno, chicos, para mí la competencia más aplicada fue la comunicación asertiva, ¿no? A veces el expresar mis ideas de forma clara y estar muy coordinado con la empatía es un poco difícil, ¿no? Para que todos tengamos el mismo espacio para lucirnos. Lo que me falta desarrollar también es mucho la gestión del tiempo y la planificación, ¿no? A veces no soy muy bueno con ello, no controlo mis tiempos, no tengo un horario, no me hago un checklist, ¿no? De cómo poder organizarme, es algo en lo que debo trabajar también, para no poder dejar la preparación de la información a última hora, ¿no? Bueno, por mi parte, la competencia clave que he aplicado fue la adaptabilidad y orientación al logro, ajustándome a las propuestas de grupo para dar soluciones prácticas. Y bueno, mi competencia que siento todavía que está en desarrollo es la autoconfianza para desenvolverme, digamos, de forma fluida, no dejarme tanto al hablar en exposiciones grupales. Bueno, chicos, excelente. Y cosa hemos finalizado nuestra conversación respecto a la empatía en el ámbito social, la inteligencia emocional en el ámbito social.